El día de hoy quiero comenzar leyendo, así como está puesto de pie, Nehemías 8:9, aunque voy a leer un poquito más, pero quiero que ponga atención lo que dice la palabra del Señor. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Levante sus manos. Padre celestial, en el nombre de Jesús te adoramos en esta hora. Gracias te damos, Señor bueno, porque nos has hecho feliz, nos das gozo, y nuestra fuerza viene a través del gozo, Señor. Te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas a través de tu preciosa y maravillosa palabra, que uses este vaso de barro y que la palabra que has hablado a mi vida sea transmitida de acuerdo como tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en este momento. Aleluya. Puede tomar su asiento en esta hora. Y para transmitir este mensaje quisiera llevarlos a esa época, a ese momento. ¿Qué era lo que estaba viviendo el pueblo? Quizá leer estos versículos podríamos hablar y decir: la fuerza del Señor, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero yo quiero transmitirles un mensaje que veía en esta porción de la palabra del Señor. Por eso es que quiero transmitirlos, llevarlos más bien a aquel lugar, a aquel momento. Nehemías es un modelo de cómo tener un avivamiento, de cómo tener un despertar, de cómo reconstruir lo que está destruido, porque Nehemías fue llamado a reconstruir las murallas y el templo que estaba destruido. Poco se sabe en cuanto a la vida personal de Nehemías, excepto que Nehemías era un judío que nació en el exilio babilónico. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, él nació en ese cautiverio y probablemente era gente de influencia. ¿Por qué? Porque Nehemías era copero del rey Artajerjes. En aquel tiempo el asesinato era una amenaza constante para todos los reyes, y uno de los métodos más eficaces para realizar el envenenamiento era a través de la comida, de la bebida de los monarcas. Así que el copero era una persona asignada y confirmada para estar cerca del rey. Él era el que comía la bebida del rey antes de que él la probara. Él probaba todo lo que el rey fuera a probar para saber si no estaba envenenada. Así que él ocupaba, Nehemías, un puesto importante de gran responsabilidad. Y aunque estaba en Persia gozando de poder e importancia, la Biblia nos dice que Nehemías no había olvidado a su pueblo, su tierra. Al enterarse de la triste condición en la cual vivían los suyos, él ayunó y oró por su pueblo. Y la voluntad del rey Artajerjes hacia Nehemías es evidente, no solamente en que le dio permiso para regresar a reconstruir esas murallas, sino también en que le dio guardas, le dio una escolta, le dio un salvoconducto para pasar por todos los territorios más allá del río, dice la palabra del Señor, o sea, al occidente del Éufrates, en regreso para llegar hacia Judá. El rey también le concedió permiso para usar madera de los bosques reales para construir las murallas de Jerusalén, así como los portones y su propia casa. Si está siguiendo la historia, porque lo quiero llevar a lo que vamos a ver. Sanbalat, gobernador de Samaria,
y los gobernadores de otras regiones vecinas se oponían a los planes de los judíos para Jerusalén. Y ellos no estaban de acuerdo con la protección que les daba el rey de Persia. Estaban molestos porque cuando vieron que venía Nehemías con cartas del rey, ellos se molestaron y fueron y hasta le reclamaron al rey que por qué hacía eso. Una amarga enemistad había nacido entre los samaritanos y los judíos que habían regresado con Zorobabel. El hecho de que Nehemías regresara con pleno poder de parte del emperador para fortificar la ciudad de Jerusalén fue un golpe bastante fuerte para los samaritanos de aquel tiempo. Y abiertamente ellos se opusieron. Sanbalat de Samaria encabezó el grupo de opositores e hizo necesario que Nehemías se pertrechara o se relegara con armas y empezara a trabajar las murallas, pero también protegido con armas. Los judíos en los tiempos de Nehemías, cuando emprendieron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y tenían que trabajar gran parte del tiempo en reconstruir el templo con sus herramientas de trabajo en una mano, y dice la palabra del Señor, con la otra mano tenían armas para defenderse. Se terminó la muralla en 52 días, eso que estaba destruido. Y es cuando llegamos a este capítulo, el capítulo 8 del libro de Nehemías. Hace un momento leía una porción, pero quiero leerlo todo porque quiero llevarlo a este momento tan especial. Capítulo 8, dice la palabra del Señor: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Después de que fue reconstruida la ciudad de Jerusalén, las murallas estaban reconstruidas, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Porque ¿sabe qué? Ellos habían reconstruido las murallas, Jerusalén estaba reconstruido, pero había algo que ellos ya no tenían, y era la ley que Dios le había dado a Moisés. No la leían. Muchos habían olvidado hasta el idioma, porque se habían mezclado con pueblos de ese tiempo. Y la palabra del Señor dice que dijeron: trae ese libro, el libro de la ley. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Por qué? Porque habían olvidado el idioma. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Como está usted el día de hoy, ¿o sí o no? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedais, Misael, Malquías, Esum, Hasbadán, Zacarías y Meselum. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Pareciera como que estamos en un culto, ¿no? Wow, esto está tremendo. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios y grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando hacia tierra. Y los levitas, Jeús, Baní, Serebías, Jamín, y bueno, vamos a continuar, y todos los nombres, y Abraham Borjas también. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. O sea, se daba una predicación. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Wow. Luego les dijo: id, comed grosura,
bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada, preparad por días preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, la predicación de ese momento es: no estén tristes, no lloren, vayan, coman, beban de lo mejor, inviten a los que no tienen que comer, alégrense, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Oh, si le va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte. ¿Sabe por qué? Porque hay otro tipo de gozo. La Biblia nos habla de otro tipo de gozo. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel se regocijó en algún momento alrededor de un becerro de oro. Cuando Moisés fue a recibir los mandamientos que Dios le estaba dando al pueblo, escuchó que había gozo en el pueblo. Y él pensó que había algo, el pueblo estaba feliz por lo que Dios estaba haciendo. Pero mire lo que estaba pasando. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. O sea, está pasando algo. Y él respondió, o sea, Moisés responde: no, es voz de alarido de fuerte, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. O sea, el pueblo está alegre. Pero espérese, mire lo que estaba pasando. Lo que oía Moisés es que el pueblo estaba alegre. Él estaba escuchando la voz del Señor, estaba escuchando el mensaje del Señor. Y él dice, cuando Josué dice: hay guerra ya en el pueblo, y Moisés dice: no, esto no es alarido de guerra, esto es alarido, o más bien es una voz de gozo. Pero dice la palabra del Señor: aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. O sea, muy parecido a lo que estaba pasando con Nehemías. Estaba la palabra frente a ellos, pero la Biblia dice que cuando Moisés vio el gozo que ellos estaban teniendo, no era gozo de la palabra de Dios. No lloraban de escuchar la voz de Dios, no estaban felices de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Ellos estaban alegres alrededor de un becerro de oro. Eso pasa todavía en este tiempo. Hay gente que no se goza en la presencia del Señor, se goza delante de un becerro porque ha prosperado, porque tiene cosas grandes, porque tiene un buen trabajo o un buen negocio, y solamente danzan alrededor del becerro. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo sé si en mi vida hay una alegría genuina o una alegría carnal? Porque hay una diferencia muy grande en estar alegres en la carne y estar alegres en el espíritu. La manera en que te podrás dar cuenta cuando estás en el espíritu, y es lo que voy a leer en un momento, es cuando no tienes nada. Cuando Dios decide que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, les da una palabra, y está en Deuteronomio 6. Primero les dice que tienen que amarlo con todo su corazón, y siempre hablamos de eso, pero hay algo ahí, no está escondido. Simplemente nos quedamos siempre leyendo esa parte. Primero Dios les dice que tienen que amarlo a Él con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero después les dice que tienen que enseñarle esto a sus hijos al acostarse, al levantarse. Y normalmente hablamos de eso. Pero más adelante les dice estas palabras, terminando esto, les dice estas palabras: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que fue el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No sé si me está siguiendo.
Pero después de que Dios le dice: ámenme a mí con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y enséñele a sus hijos eso. Pero algo que te quiero decir, aleluya, si no cumples eso, si no entiendes eso, cuando entres al lugar donde yo te llevo, donde vas a prosperar, donde te voy a bendecir, donde te voy a dar buenos negocios, donde te voy a dar cosas buenas, si tú no estás preparado para eso, te vas a olvidar de mí. Porque el ser humano es así. Tan pronto Dios nos sana, tan pronto Dios nos bendice, la alegría se empieza a ir. Porque es triste decirlo, pero cuando hay salud, cuando hay abundancia de alimentos, hay trabajo, todo funciona bien, nos alegramos, estamos felices, cantamos, levantamos las manos, aleluya, danzamos. Pero entonces Dios tiene un método, y a esto quería llegar. Dios tiene un método, y de eso se trataba la fiesta que Dios no iba a instituir, ya estaba instituida. Y es que estas son de las historias que a veces no nos damos cuenta, pero están ahí en la Biblia. Siguió toda la historia de Nehemías. Llega Nehemías, reconstruye el templo, reconstruye las murallas. Esdras, el escriba, empieza a leer la palabra del Señor. Hay un culto, están alegres, y les dice: no estén tristes, estén alegres. Es tiempo de regocijarnos, porque nuestra fortaleza consiste en el gozo del Señor. Pero después de eso, mire lo que pasa. El verso 13 dice: al día siguiente, ponga atención, se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Verso 14: y hallaron escrito en la ley. O sea, si está siguiendo. Después de que se habían olvidado de la ley, después de que habían estado en cautiverio, después de que viene la reconstrucción del templo y de lo que Dios les había dado como heredad, lo primero que pensaron es: queremos escuchar el mensaje. Y empezaron a leer el mensaje. Pero Esdras dice: no estén tristes, estemos alegres, es tiempo de alegría. Pero inmediatamente al otro día van a la casa del Señor. Imaginemos que eso es el día de hoy, y este mensaje es para el día de hoy. Y la Biblia dice que empezaron a leer el libro y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Esto es bien interesante, porque son cosas que a veces no tomamos en cuenta. Pero ¿sabe qué fiesta era esta? Era la fiesta de los tabernáculos. No vieron ninguna otra fiesta más que la primera que leyeron. Y porque Dios lo permitió, es porque nos quería enseñar algo. Era la fiesta de los tabernáculos. El verso 17 dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Quizá no entienda en este momento lo que está pasando, por eso se lo quiero explicar. La fiesta de los tabernáculos consistía, en otras versiones no dice tabernáculos, sino en ramadas. Es como que Dios les estaba dando una ordenanza, y la primera cosa que leyeron ellos, después de reconstruir el templo, después de reconstruir las murallas, y después de estar alegres porque tenían todo nuevamente, Dios les habla a través de Esdras el escriba que hicieran tabernáculos. En otras versiones dice enramadas. O sea, voy a explicar esto. Era más o menos como Dios estaba dando una orden que ya estaba escrita, que decía que una vez al año durante 7 días el pueblo tenía que hacer tabernáculos. Usted dice: ¿y eso qué? Es más o menos como que Dios nos está ordenando que cada año deberíamos de tomar un tiempo, una semana quizá,
para dejar de usar las cosas que tenemos como bendición. Porque esas bendiciones muchas veces nos pueden llevar a olvidarnos de Dios. La fiesta de los tabernáculos se trataba de esto. Ellos hacían enramadas y durante una semana vivían debajo de esa enramada. Tenían frío, vivían momentos de calor en momentos en el día. No tenían la comida preparada. O sea, vivían un momento complicado para recordar de dónde Dios los había sacado. Cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto, la palabra del Señor dice que Dios toma a Moisés y le dice que vaya con Aarón y que le hable al faraón que representa al enemigo, y le dijo: le vas a decir a faraón, deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Porque Dios es un Dios de fiesta, pero hay fiestas que a veces nosotros no entendemos, porque lo que está diciendo la palabra del Señor es que Dios le estaba dando a través de esta ordenanza al pueblo de Israel que dejara por un momento todas sus comodidades para que recordaran de dónde Dios los había sacado. Es como que en este tiempo dijera el Señor: una semana no vas a usar auto, una semana no vas a usar celular, una semana no vas a usar iPad, una semana no vas a ver televisión, una semana no vas a entrar a redes sociales. Uy, ya está pensando, ¿no? Entonces, ¿qué vida es esa? Es lo que le digo. ¿Sí me está siguiendo? Es que Dios lo que quería que se dieran cuenta que todas las cosas que tenemos simplemente son cosas que Dios te dio, y muchas veces esas cosas hacen que te olvides de aquel que te las dio. Entonces Dios instituyó, hay un momento en nuestra vida que tenemos que estar sin nada para recordar de dónde Dios nos sacó. Pero no solamente eso, la Biblia dice que les dijo que se alegraran. ¿Cuántos se alegran cuando no tienen nada? Nadie dijo amén, porque así es. ¿Cuántos se alegran cuando llega al trabajo y le dicen: ¿sabes qué? Estás despedido. ¿Pero por qué? Simplemente estás despedido. Y usted dice: aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se ponen alegres cuando de repente llegan al médico y el médico le dice: terminal? Y usted dice: aleluya, me voy con el Señor. No, nadie. Cuando no tenemos nada, nadie se pone alegre. Pues la Biblia dice que hubo alegría en el pueblo, y de eso se trataba. 7 días viviendo sin nada y decirle al Señor: gracias, gracias. Porque mire, usted no se puede dar cuenta que es sanidad si no ha estado enfermo. Usted no se puede dar cuenta que es tener. En la mañana llegó un hermano y me dijo: pastor, perdón, hoy estoy aquí en la casa del Señor y estoy alegre. No tenía trabajo, ¿se acuerda? Pero Dios me ha dado un trabajo. ¿Quién se puede dar cuenta que Dios le ha bendecido con un trabajo cuando siempre ha tenido trabajo? ¿Sí me está siguiendo? ¿Quién se va a alegrar cuando no tiene nada? ¿Quién se va a alegrar cuando pierde trabajo? ¿Quién se va a alegrar cuando le dicen que tiene una enfermedad? Pero el Señor está diciendo que hay que hacer una fiesta para recordar que Dios nos sacó de cuando no teníamos absolutamente nada. Era una ley que el pueblo de Israel había olvidado. Esa ley se encontraba ya estipulada en Levíticos capítulo 23. La Biblia dice que ya estaba estipulada esa ley. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días.
Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por eso es bueno de vez en cuando tomar a nuestros hijos y decirles: hoy en este día no vas a tener nada de tecnología. Hoy en este día vas a vivir austero. Y ellos se van a enojar y van a decir: pero ¿cómo, papá? Y wifi, mire, todos quieren llegar inmediatamente. ¿Dónde hay wifi? ¿Hay wifi aquí en la iglesia? Hay gente que lo primero que me pregunta, en vez de decir: aquí está la presencia del Señor, ¿hay wifi? 7 días celebrarás de que no tenías nada. Deuteronomios capítulo 16 verso 13 dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. O sea, cuando estés prosperado, cuando estés bendecido, cuando los negocios vayan bien, tómate 7 días y recuerda que Jehová te bendijo, que fue el que te prosperó, que fue el que te dio todo lo que el día de hoy estás disfrutando. Recordad que Él fue el que te bendijo. Sin nada. Y te alegrarás en tu fiesta solemne, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Y es que el problema, ¿sabe cuál es? Que muchas veces hasta nos da temor. Dice: yo voy a ayunar y voy a recordar que Dios nos ha sacado, que Dios nos ha bendecido. Pero, ay, ¿cómo voy a poner al niño? No, pobrecito. La Biblia dice que ponían a los niños, aún a los animales. ¿Por qué? Porque hay que recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántos de nosotros? Yo lo he platicado. ¿Cuántos de nosotros venimos de esos tiempos donde no tuvimos en ocasiones que comer? Y nuestros hijos ya prosperaron. Y yo decía la semana pasada: nuestros hijos no tienen que crecer en donde nosotros crecimos. Ellos empiezan a crecer a donde nosotros llegamos. Pero de vez en cuando tenemos que llevarlos a aquel tiempo y decirle: hijo, hubo tiempos en que yo no tenía que comer. Hubo tiempos en que fue difícil la situación en el hogar. Hubo un tiempo en que nosotros no teníamos ni siquiera un carro. Hubo un tiempo en que nosotros padecimos momentos difíciles, pero gracias a hoy está siendo bendecido, porque el Rey de la Gloria un día llegó a nuestra vida. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. O sea, debemos de estar alegres cuando no hay nada, cuando las victorias atentan a la memoria y te hacen olvidar quién eras cuando no tenías a Dios. Él nos quita esa comodidad muchas veces y nos lleva a vivir en tabernáculos cuando nosotros no recordamos eso. Llega una enfermedad a nuestra vida, hay pérdida familiar, hay pérdida financiera, y es que muchas veces eso Dios lo permite para que nos recordemos de dónde Dios nos sacó. Pero en realidad no es que Dios quiera que vivamos en esa enramada que puede llegar a nuestra vida de enfermedad o de pérdida, sino Dios instituyó esa fiesta para que el pueblo de Israel recordara de dónde Dios lo había sacado. De vez en cuando, de verdad hágalo. Yo en ocasiones lo he hecho. He venido a la iglesia, no en auto, no en el servicio del día domingo, pero en varones he venido a veces sin auto. ¿Por qué no nacimos en auto? Yo recuerdo una hermana que es la más anciana de aquí de la iglesia, más de 80 años, y muchas veces, ahora Dios
nos habló y bueno, habló a mi persona y dije, tengo que pagarle su taxi para que ella venga a la iglesia. Pero ella se venía desde San Pedro caminando a la iglesia todos los domingos y regresaba caminando a su casa. Pero nuestros hijos dicen, ay papá, ¿cómo que yo no tengo? Ay, no. Cuando comiencen así, quítales todo y que sepan de dónde venimos, qué es lo que Dios ha hecho. Porque Dios sabe en el peligro que se encuentran nuestros hijos cuando siempre son bendecidos. Y muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Moisés escribió una canción donde predecía la apostasía del pueblo de Dios una vez que llegaran a prosperar. Y tristemente lo digo, hay muchos que se olvidaron del Señor. Hoy gozan de trabajos, de negocios. Hoy dicen, tengo esto, sí, pero no tienen al Señor. Tienen todo, están alrededor del becerro danzando de alegría, diciendo, es que Dios me ha bendecido. Sí, el Dios de este mundo. Porque nosotros venimos no ante el becerro, venimos ante el Rey de Gloria a decirle gracias, 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 Señor. Y Moisés hizo un canto, y en este canto dijo, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. Todos los gordos digan amén. No. Y está hablando metafóricamente de ser prosperado. Engordó, tuvo negocio, las cosas empezaron a ir bien. Dice, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Engordar significa que prosperó, que tuvo negocios, que tuvo casas, que tuvo prosperidad financiera. Entonces se olvidaron de quién era el que los había prosperado. Empezaron a danzar alrededor del becerro de oro. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. La ley decía en Levíticos 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad. Y ponga atención, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y esta es una verdad bíblica. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra por heredad, una tierra que fluye leche y miel. Y Dios nos ha bendecido y nos ha dicho eso también, porque es algo real, es algo escrito, es algo escritural en la palabra del Señor, que Dios te dice que te va a bendecir, que te va a prosperar. Pero hay algo que está ahí y que muchas veces no tomamos en cuenta, pero dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y este es un principio que debemos de entender. Nosotros simplemente lo que tenemos es prestado, no nos pertenece nada, todo es del Señor. Uy, como que nada más algunos lo creyeron. O sea que ellos solo podían vender la cosecha, pero la tierra era de Dios. Y esa palabra, ese mandamiento no ha cambiado. Dios nos dice, yo te voy a dar una empresa, pero esa empresa es mía. Yo te voy a dar ese negocio, pero ese negocio es mío. Te voy a dar una familia, pero esa familia es mía, me pertenece. ¿Sí está siguiendo? Solamente es para que tú estés de paso en esta tierra, para que puedas comer, para que puedas bendecir, pero eso es mío. Y cada vez de vez en cuando tienes que recordar que todo eso yo te lo di. Cada vez que vengas al servicio, dile, Señor, gracias, gracias porque tengo algo para estar aquí. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido. Gracias porque tú me has dado un hogar. Gracias, tú me has dado un negocio. Eres tú el que me has bendecido. Eso no ha cambiado. Eso sigue vigente. Dios es el que nos ha bendecido. Pero muchas veces esas bendiciones nos hacen olvidar
que es Dios. Por eso es que Dios instituyó esa fiesta, la de los tabernáculos, de las enramadas. Y yo quiero invitarte, y quiero terminar con esto, que busquemos un tiempo como familia y hacer algo que nos recuerde de dónde Dios nos sacó. Mi amor, yo quiero recordarte. Me acuerdo cuando nos casamos, no teníamos una casa. Vivíamos en un cuartito. No teníamos auto. No vivíamos elegantemente. Pero había algo, había gozo. Y muchas veces Dios nos prospera y nos olvidamos de eso. ¿Cómo no recordar cuando íbamos a la iglesia? Y en esta semana el Señor nos hacía recordar. Íbamos a la iglesia bastante lejos con nuestros 2 hijos. Tomábamos el transporte y hacíamos 1 hora y media, 2 horas para llegar a la iglesia. El culto era a las 7 de la noche, terminaba a las 9 y media. Estábamos regresando a la casa como a 12 de la noche, 1 de la mañana, ya no había transporte. Caminábamos de Loma Bonita hasta Ojo de Agua con nuestros hijos cargando. ¿Cómo no darle gracias a Dios de lo que nos ha dado? Pero muchos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios hizo en nuestra vida. Quiero invitarle que se ponga de pie. Cuando Jesús llegó a la casa de María, Marta y Lázaro, su amigo Lázaro ya estaba muerto. Marta y María le reprocharon a Jesús el por qué no había llegado para sanar a Lázaro. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Él no lloró porque Lázaro estuviera muerto, pues él era Dios manifestado en carne y sabía que lo iba a resucitar. En realidad no estaba llorando porque estaba muerto Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar. En realidad Jesús lloró al ver que no creían que Él tenía el poder para resucitar a Lázaro. Jesús nos sigue diciendo: ¿sigues confiando en mí? ¿Sigues creyendo que yo soy el que te he bendecido? A pesar del diagnóstico que te han dado, ¿tú sigues confiando en mí? A pesar de la crisis que has estado viviendo, ¿sigues confiando en mí? A pesar de que perdiste el trabajo, ¿sigues confiando en mí? Pues si sigues confiando en Él, síguelo alabando, síguelo glorificando. Levante sus manos y dígale al Señor: tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra. Díselo al Señor. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Dile al Señor: aleluya, aleluya,
Jesús, me haces tan feliz. Recuerdo cuando comenzamos Vida Nueva hace 16 años. Estábamos en una casa, en un patio. El pastor era el que cantaba, el pastor era el que levantaba la ofrenda, el pastor era el que predicaba y el que recibía a la gente. Recuerdo cuando estábamos bajo una lona y empezaba a llover y todos corríamos para escondernos de la lluvia porque de repente se rompía la lona y nos caía toda el agua. Recuerdo cuando teníamos que recoger todos los instrumentos, llevarlos, guardarlos, estar corriendo. Recuerdo tantas cosas. Iglesia, Dios nos ha prosperado, pero no olvidemos de dónde nos sacó. No olvidemos lo que hizo en nuestro hogar. No olvidemos que Él fue el que te sanó. No olvides que Él fue el que te prosperó. No tengas ese peligro constante en tu vida. Siempre dile: Señor, eres tú el que me da la felicidad. Si me quitaras todo lo que tengo el día de hoy, aún así te seguiré adorando, te seguiré glorificando, te seguiré amando, porque tú eres el que me haces feliz, Jesús. Tú eres el que me haces feliz. Vamos a terminar diciéndole al Señor: me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Tú me haces feliz, Señor. Me haces tan feliz, Señor. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra. Y levanta tu voz y dile al Señor: aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Dile al Señor: aleluya. Que se escuche la iglesia, dígale al Señor: aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Aleluya, aleluya.